Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Los momentos estelares de la historia, los capítulos que definen la vida de las naciones, están marcados por instantes, por periodos muy cortos de tiempo que determinan el destino y escriben la letra fina que queda para la posteridad de los pueblos. En los últimos meses hemos aprendido que el poder ciudadano es real y que una sociedad más crítica, más responsable y objetiva, tiene una ciudadanía más activa, más exigente y constante. La indiferencia a la negligencia política y la corrupción es tan grave como la complicidad. Por eso, este despertar ciudadano es buena noticia para Guatemala. Con la fuerza de CICIG y el valiente Ministerio Público, vivimos un cambio de era, del cual tan solo estamos en el inicio. Son muchos los años que han utilizado los grupos criminales y los políticos corruptos para tomar el control de instituciones, hacer uso indebido del presupuesto del Estado, defraudar a través del sistema de aduanas y el contrabando. Y sí, tomar control de zonas del país que hoy son tierra de nadie. Desmantelar y vencer al conglomerado mafioso que ha capturado al Estado a lo largo de varias décadas tomará mucho más que unos meses de protestas. Con todo y un Ministerio Público y una CICIG comprometidos y decididos a restituir el Estado de Derecho en Guatemala. En esta guerra, el ciudadano de verdad debe decir presente para salvar su presente y construir su futuro. En esa misión de rescate y renovación para Guatemala, la unidad ciudadana será indispensable. Evitemos la turbulencia del engaño y la descalificación por ignorancia o por prejuicio. La campaña negra, los anónimos y el uso de redes sociales con perfiles falsos que usan grupos que buscan confundir y destruir es una trampa en la que no debemos caer. A los ciudadanos, el sistema de justicia hoy nos empodera y nos entusiasma porque hace 3 décadas que no daba señales de vida. Por eso es importante que el Ministerio Público y CICIG lleven a los tribunales de justicia a todos los responsables de actos de corrupción en cualquier sector de la sociedad. Esto define la cancha, identifica a los delincuentes, evita señalamientos falsos de quienes pretenden defenderse atacando a sus críticos y opositores, y le tapa la boca a los cobardes que usan el anonimato para difamar a quienes defendemos las causas de la verdad y la justicia. Y es que aquí está el dilema. Los ciudadanos debemos hacer el compromiso de unir esfuerzos para dar no una, sino muchas batallas para construir una Guatemala con justicia y libertad, un régimen de legalidad, un Estado de Derecho. Debemos saber que no será fácil, que tomará tiempo y que será un proceso largo que tendrá peligros y angustias. Debemos apelar a la razón más que a los sentimientos, pero estos serán necesarios para mantener la ilusión, el ánimo, el compromiso y la energía. Esas fuerzas que nacen del corazón de un pueblo cuando el espíritu está fuerte y convencido de ir a la guerra por su país y por su gente, sabiendo que sin duda alguna alcanzará la victoria. La política en Guatemala ha sido contaminada por organizaciones criminales que se han convertido en principales financistas de numerosas campañas electorales. Según la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG, el 50% del financiamiento de estas campañas políticas proviene de la corrupción y el 25% del crimen organizado, principalmente del narcotráfico. Las élites empresariales tradicionales han sido relegadas y financian 1/4 parte de las campañas. El financiamiento criminal en las campañas electorales ha corrompido el Estado y dañado sus instituciones. Se señala a muchos diputados, alcaldes y altos funcionarios públicos de ser socios y articuladores de un modelo político que se dedica a saquear el Estado con total impunidad. Estos políticos, para ganar elecciones, gastan cantidades monumentales de dinero que luego recuperan con abundancia a través de corrupción y negocios deshonestos con el gobierno. Es un modelo perverso que está llevando al Estado de Guatemala a una brutal insuficiencia
la cual tiene como más clara expresión el vergonzoso deterioro en los servicios de salud, educación y seguridad. Según Así Es, en la campaña electoral de 2011 se gastaron más de 626 millones de quetzales y solo el PP, Líder y la UNE concentraron el 75% de dicho gasto. Líder gastó 57 quetzales por cada voto conseguido y el Partido Patriota 37 quetzales. En países como Costa Rica o Chile, este costo no supera los 14 quetzales por votante. Guatemala tiene las campañas políticas más caras de América Latina. Para la campaña de 2015, ha quedado claro qué partidos gastaron más, al extremo que uno de ellos superó el techo de campaña impuesto por el TSE, lo que provocó manifestaciones pidiendo su cancelación. Ante esta vergonzosa realidad, cabe preguntar: ¿qué compromisos adquieren estos partidos políticos con sus criminales financistas? ¿Qué incentivos se generan al gastar cantidades tan grandes de dinero, además del engaño y frustración que se provoca en los votantes más pobres y vulnerables, a quienes toman por incautos? Otro fenómeno que daña la democracia y genera desconfianza en la sociedad, y que se ha dado en las últimas campañas electorales, son las tácticas espurias por parte de algunos partidos políticos que intentan desprestigiar a sus críticos y opositores con campañas negras en las redes sociales o con panfletos disfrazados de periódicos o a través de falsos medios de comunicación manipulados. Lo que busca esta forma deshonesta de hacer política es descalificar el análisis crítico y aniquilar la libertad de expresión. Esa manipulación de la opinión pública que procuran algunos partidos políticos incluye la difusión de encuestas falsas para hacer creer a los ciudadanos que cuentan con un apoyo popular que realmente no tienen. Sus tácticas de desinformación difamatoria se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada por quienes ven en la libertad de expresión y el análisis disidente una amenaza a sus oscuros intereses. La descomposición política que atraviesa Guatemala se hace evidente también en el intento de algunos partidos políticos por influir en decisiones judiciales para garantizarse impunidad y seguir operando en un sistema que les brinda beneficios económicos a través de la corrupción en los negocios con el Estado y el crimen organizado. Al analizar estos elementos, se podría afirmar que la situación política del país amenaza seriamente la sobrevivencia de nuestra democracia. Sin embargo, en los últimos 4 meses se abrió una ventana de oportunidad y de esperanza para Guatemala. Los valientes movimientos ciudadanos lograron la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Con ello se puso fin al gobierno del Partido Patriota, que pasará a la historia como uno de los más corruptos e incapaces en la vida democrática de Guatemala. Toca ahora la impostergable misión en la que el sistema de justicia, liderado por el Ministerio Público y CICIG, terminen de desmantelar los focos de corrupción y persigan y procesen a los responsables de la debacle moral que vive nuestro país. Si ya cayó un presidente, pueden y deben caer los demás delincuentes que se dedican al saqueo del Estado, la defraudación fiscal y el contrabando, estén donde estén y sean quienes sean. Las elecciones generales también enviaron un mensaje contundente a la clase política. Los partidos tradicionales salieron debilitados y algunos partidos pequeños, que han demostrado integridad y apego a principios legales y éticos, ganaron terreno. Los votantes dejaron muy claro en las urnas que están cansados de las millonarias y tramposas campañas políticas. El Tribunal Supremo Electoral ha sido criticado por no ser más severo con los partidos políticos que violan la ley. Sin embargo, se debe reconocer que las elecciones fueron llevadas a cabo en forma limpia, eficiente y transparente, a pesar de las complejas circunstancias que vive el país.
No permitamos que malos perdedores pretendan manchar una de las pocas áreas en que hemos logrado avanzar en nuestra democracia, que es tener elecciones libres. Como nación, en los últimos meses, hemos logrado victorias ciudadanas importantes, pero estas son tan solo el inicio de un urgente y necesario proceso de transformación del sistema político, del sistema de justicia y del cambio cultural que nos lleve a ser una nación con ciudadanos exigentes con sus derechos e intolerantes ante la incompetencia y la corrupción. El futuro de Guatemala depende de la participación cívica de cada ciudadano. El monstruo en que se ha convertido la política espera que el pueblo regrese al letargo y pasividad que nos llevó a la crisis que hoy intentamos superar. Por eso, y por Guatemala, la batalla por la transparencia y la renovación política debe unir a todos los sectores del país y debe continuar. Mantengamos viva la ilusión por una Guatemala con justicia y en libertad. Bienvenidos a Dimensión. Hoy les presentamos un análisis político post-elecciones. Nos acompañan para esto el licenciado Luis Pedro Álvarez, diputado por Encuentro por Guatemala, miembro de la Comisión de Reforma al Sector Justicia del Congreso de la República. El licenciado Álvaro Pop, experto independiente del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, columnista de Revista Crónica, analista político. Y el licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF. Señores, bienvenidos a Dimensión. Llegaron a las urnas 3.390.005 votantes. Se registró la participación más alta de todas las elecciones presidenciales de la era democrática. 71.33% del total de empadronados, que es un récord, y esto pues superó el 69 y tantos del 85, que fue 69.31%. El voto nulo o en blanco fue de 9.2%. Menor al 12.15% que se registraron en las elecciones pasadas. Licenciado Ardón, ¿cómo interpretamos estos resultados? ¿Qué mensaje envía a la ciudadanía, a la clase política? ¿Qué cambios o novedades ocurrieron en estas elecciones? Yo creo, Dionisio, primero que estas elecciones no se pueden ver si no es a la luz de las jornadas cívicas de los últimos 4 meses. Hay muchas personas que pretendían como divorciar este proceso y decir, este proceso es ilegítimo y no vayamos a él. Y yo creo que al final estos números que usted está poniendo en conocimiento de la audiencia no es más que el fiel reflejo de la explosión popular por hacer uso de la democracia y de los mecanismos de la democracia para manifestarse. Entonces creo que el primer elemento es no hay que perderse mucho. Ese nivel de participación es la energía acumulada de procesos cívicos que vienen desde el mes de abril en Guatemala. Lo segundo es que yo creo que hemos probado y mostrado a los guatemaltecos que somos capaces de preservar instituciones importantes, como lo son elecciones libres y transparentes. Tenemos la gran fortuna, Dionisio, de que en Guatemala, a diferencia de otros modelos políticos, los votos los contamos los ciudadanos. No lo cuentan los partidos políticos, ni funcionarios de gobierno, ni el ejército. Lo cuentan ciudadanos. Sí. Y toda esta, digamos, participación cívica que se manifestó en más de 80,000 voluntarios también es la muestra, a pesar de que había gente que había llamado a que no se presentaran miembros de la Junta Receptora de Voto, ahí estuvieron los guatemaltecos. Sí. Esta preservación de la institucionalidad dice mucho del guatemalteco de hoy, sobre todo ante la crisis política que hemos estado viviendo desde hace muchos años y el desprestigio de los partidos políticos. El deseo de mantener las instituciones presenta o demuestra un nivel importante de madurez. Y yo creo que al final también uno, cuando ve los resultados, entrando un poco en esa materia, también ve que el guatemalteco ha ejercido su voto con mucha inteligencia, con mucho balance, algo que uno hubiera pensado en algún momento que esto estaba teñido de un color, no lo es. Y uno puede ver y analizar en distintas regiones el comportamiento, digamos, del votante que incluso llega deliberadamente a cruzar su voto. Sí. Entonces,
también veo yo una manifestación ciudadana que tenemos que atesorar de este proceso político. Licenciado Álvarez, se habla mucho del desprestigio de la clase política. Sin embargo, hay partidos políticos y hay políticos en Guatemala que están luchando en contra de esa corriente, en contra de ese monstruo en el que se ha convertido una buena parte de la política. Y es el caso de ustedes. Encuentro por Guatemala, usted como diputado, la licenciada Ninette Montenegro y otros han hecho un trabajo ejemplar para llamar las cosas por su nombre. ¿Cómo analiza usted la conformación del nuevo Congreso? ¿Cómo van a estar las fuerzas ahí, tomando en cuenta que los tres partidos tradicionales que de alguna forma nos han llevado a la crisis que hoy vivimos, pues aparentemente van a dominar el Congreso? Pues mire, en primer lugar, definitivamente se puede hacer política honesta. Eso se lo puedo decir yo, que ya tengo 5 años de estar militando en el Partido Encuentro por Guatemala. Yo entré de ejercer la abogacía como una profesión liberal, de hacer periodismo, y tomé la decisión de involucrarme en la política precisamente ante la frustración de la cual hoy millones de guatemaltecos son parte y se han manifestado libre, pacíficamente, cívicamente, lo cual hay que reconocer, hay que aplaudir. Así es que definitivamente, y siguiendo el ejemplo de la diputada Ninette Montenegro, que me lleva muchísima delantera y trayectoria en ese campo, sí se puede hacer política honesta en el país, eso es importante. Y yo creo que el pueblo de Guatemala lo reconoció en estas elecciones. Todavía nos es difícil a partidos como Encuentro por Guatemala, pese al trabajo que hacemos, las denuncias y la consistencia en la lucha contra la corrupción. Es un reto muy grande poder penetrar a la Guatemala profunda sin contar con recursos económicos y poder competir contra estas aplanadoras de básicamente 3 o 4 partidos, donde coincido con algunos datos que se presentaron, que mencionaba CICIG, en el cual pues estaría diciendo, pero creo que con bastante fundamento, que cerca del 50% de esos recursos provienen de corrupción, otro 25%, pues, números exactos no se pueden saber, por ciento estaría viniendo del crimen organizado, principalmente de narcotráfico. Y posteriormente ya entraríamos en un dinero que viene, digamos, de actividades lícitas. Nosotros creemos que el pueblo de Guatemala se había subestimado por algunos sectores antisistema y antidemocráticos. Se subestimó el sentido común y la racionalidad del individuo guatemalteco. Habían personas que decían, bueno, en estas condiciones no pueden haber elecciones. Mentira. Pese a que estuvimos en la semana en que estaba prácticamente renunciando Otto Pérez Molina, estaba pues, declarándose con lugar su proceso ante el presidente de la República, estaba prácticamente cayendo el gobierno del Partido Patriota. En esa semana se llevaron a cabo elecciones. Y se llevaron a cabo elecciones de forma pacífica, de forma transparente, de forma eficaz. Entonces, quiere decir que la institucionalidad en todo momento la tenemos que defender. Si bien es cierto, la tenemos que fortalecer y es importante, yo creo que más adelante vamos a hablar de los cambios hacia dónde debemos apuntar. Una democracia como la nuestra, licenciado Pop, confirma la dificultad, la enorme dificultad que tiene el ir ganando pequeñas batallas. El momento en que estamos hoy, pues sí presenta entusiasmo en la población y sobre todo mucha esperanza de que se puede ir transformando el país. Sin embargo, hay obstáculos extraordinarios, enemigos poderosísimos que quieren el caos, que quieren la confusión, que quieren impunidad, etc. Si no tiene un análisis muy distinto a lo que fue el proceso electoral, que por supuesto puede pasar por ahí también, lo invito a que nos comente algo sobre las siguientes batallas. Las reformas que están pendientes, que son urgentes, que el país necesita, la reforma electoral y de partidos políticos, la ley de compras y contrataciones, la ley de servicio civil, la reforma del sector justicia. ¿Cómo encaja esto con, digamos, las dificultades que se tienen con el Congreso actual, que ya se ven en las tácticas que están siguiendo para no elegir al nuevo vicepresidente de la terna que el presidente Maldonado Aguirre presentó? Y más los indicios que ya se comentan por algunos analistas serios de que lo que el Congreso actual está buscando es enredar, atrasar, poner en jaque realmente a la institución de la presidencia, y eventualmente intentar negociar con intereses que ya conocemos. ¿Cuál es su análisis? Bueno, yo creo que tenemos que empezar viendo el contexto, y en el contexto me parece que ese incremento de la participación electoral tiene varios motivos. El primero de ello es que, y el fundamental, se exacerbó realmente el ánimo en la participación de la gente. Todos los actores encontraron un motivo
para poder mover a la población a participar electoralmente. La conclusión es que efectivamente estamos apostando por el sistema y por una dinámica de transición. La gente está diciendo, tiene que haber un cambio, pero tiene que haber un cambio ya preestablecido. Y eso en principio es un cambio en términos de partido de gobierno. En segundo lugar, hasta los mismos partidos políticos, sean cuales sean, impulsaron sus recursos financieros, políticos, humanos y de todo tipo para aumentar esa participación. El Tribunal Supremo Electoral igualmente se vio ante un reto de aumentar porque empezamos a creer en la posibilidad de que iba a haber menos participación. Las mismas estadísticas que se estaban dando de población joven interesada en participar, que había ido o no a recoger su DPI para poder empadronarse y toda la complejidad del padrón electoral nos llamaban a pensar en que iba a haber más bien una disminución de la participación, más los llamados que igual estabas mencionando, todo eso nos llevó a pensar que iba a disminuir. A raíz de eso, todo el mundo se volcó a que aumentara. Vamos a tener que ponerle atención a los municipios. Y hay municipios que superaron el 85% de participación. En la elección pasada, 3 municipios de Sololá superaron el 92% de participación electoral. No hay referencia en el mundo igual a esa participación. Entonces, en ese contexto, mi siguiente punto es, ¿cómo hacemos para que esa participación y ese interés se vuelquen en empuje hacia procesos de transformación? Y ahí tengo mis temores y ahí tengo mis incertidumbres. ¿Cómo conectamos la vida cotidiana de la gente, que sí tiene que ver con las lógicas electorales? Porque ya nos conectamos a esa dinámica desde los dirigentes que organizan a la gente, que cobran, que manejan la dinámica del transporte, el manejo de los partidos políticos y demás, con las necesidades de la gente. Y ahí es en donde la ley electoral, compras y contrataciones, servicio civil, la pregunta es cómo se conecta con la gente. Y de tal manera que la gente se mueva, se levante y vaya a manifestar. Porque lo que lo hizo manifestarse ahora fue precisamente su incomodidad ante una pareja presidencial que estaba con un equipo enorme encabezando un proceso de corrupción que no solamente es la línea, trasciende la línea, es mucho más allá, y entonces nos movimos a eso. La pregunta es, ¿nos vamos a mover para modificar esas leyes? No lo sé, 1. 2, yo creo que no hay que esperar grandes cosas de este grupo del Congreso de la República. Yo creo que lo que hay que esperar aquí y empujar realmente es que hagan un adecuado, pertinente, honesto y sobre todo solvente presupuesto de la nación. Yo en eso me quedaría. Este Congreso, si logra disminuir los, ¿cuántos? Casi los 73 mil millones absurdos, y que bajemos por lo menos unos 15. Mínimo. Si bajamos unos 15, el mensaje que estarían dando es que están pensando en el país y no en ellos ni en los contratistas. Si eso sucede, me parece que con eso me daría yo por satisfecho. Y ahí habría que empujar a la población. Ya las reformas a las otras leyes, yo las dejaría para el primer semestre del año entrante e invitaría a la población a que realmente haga todo el esfuerzo para que esos nuevos diputados honren el Congreso de la República. Esto es Dimensión. Seguimos con el análisis después de las elecciones. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Dimensión analizando el proceso electoral después del día de las elecciones. Profundicemos un poco en el análisis certero y profundo que hacía el licenciado Pop. ¿Cómo hacemos para rescatar el espíritu ciudadano que no sea solamente reactivo a ese aparato de construcción que este gobierno armó, sino realmente a los pasos que debemos dar después, la transformación del país? La ley electoral, el sistema de justicia, etcétera. ¿Cómo hacemos para revivir el entusiasmo ciudadano? Bueno, nada se puede hacer si no hay participación política, Dionisio. Yo pienso que el siguiente paso es que todo este fervor patriótico y cívico que ha habido se manifieste en una mejor y mayor participación a nivel de las organizaciones políticas del país. Yo estoy convencido de que eso va a suceder. No quiero en esto pecar de optimista, pero uno ve una juventud muy comprometida, con ganas de participar, incluso teniendo discusión ideológica que hace mucho tiempo no se tenía en el país, y lo menos a lo que uno puede aspirar es a que eso ocurra en este proceso de transformación. Ese sería el primer desafío. Ahora, lo segundo, en el plano de lo inmediato,
Tenemos en este momento un gobierno muy particular. Es un gobierno que no ha sido elegido por un partido político. Yo pienso que tenemos un presidente que es un hombre a la altura del momento que se requiere y se necesita. Un hombre estadista, que tiene en su responsabilidad conducir al país en este marasmo de los últimos 4 meses en un buen aterrizaje. Ahí creo yo que hay que acompañar mucho la gestión que se haga desde el Ejecutivo para que estos 4 meses, que son un gobierno, llamémosle, transitorio, para aterrizar finalmente en un cambio constitucional el 14 de enero, y llegue con la suficiente fuerza para colocar temas importantes en la agenda de país. Ese es un desafío que todos los sectores estamos llamados a acompañar. Y lo tercero es que yo creo que lo que estamos viendo son cismas, o sismos más bien, y creo que las placas tectónicas en el país no han terminado de moverse. O las dos. Y yo creo que ambas, pero hablemos concretamente del Congreso. Cierto, hay que ejercer un control y una fiscalización ciudadana de lo que pueda ocurrir en los próximos 3 meses, pero creo también, Álvaro, que van a cambiar muchas cosas en los próximos 3 meses ahí, en el organismo legislativo. Y uno ya puede ver algunos signos de eso después de los resultados electorales. Y creo que es importante que la ciudadanía acompañe todo ese movimiento de sismos políticos que puedan ocurrir a nivel ¿Qué cosas pueden suceder en el legislativo. Congreso de cara a los resultados del proceso electoral? Primero hay un elemento de judicialización de personajes que están en el Congreso. Sí. Bueno, entonces eso es O sea, algo, que algo tengan de que lo que nos enfrentar vamos, sin duda. perder la inmunidad y luego Y no procesos estamos judiciales. hablando de legisladores invisibles o de poco, digamos, con poca presencia. Estamos hablando de gente clave ahí. Segundo, es importante esperar a ver la oficialización de los resultados para ver cómo se va a cambiar la correlación de fuerzas políticas en este Congreso, no digamos el del 14 de enero, en este. Uno ya puede leer en las declaraciones de algunos diputados algunos signos o algunos síntomas de que las cosas que uno tenía dibujadas y que las daba por ciertas ya no son tan así. Yo no estoy diciendo que este proceso vaya a derivar en algo buenísimo en el cortísimo plazo, pero están produciéndose cambios, que esos no estaban visualizados hace apenas mes y medio. Así que yo en esto estoy optimista, Dionisio, y creo que es el papel de la ciudadanía y de las organizaciones sociales ejercer un mayor control y no... Ahora, para lograr este movimiento ciudadano que va a ser necesario para transformar el país, más que necesario, indispensable, hace falta liderazgo. Y ese liderazgo tiene que venir de los sectores sociales, de la sociedad civil, de los políticos que todavía tienen el respeto de la población o parte de ella. Y entonces, licenciado Álvarez, ¿cómo logramos esto? Sobre todo de cara a las amenazas que tenemos. Un Congreso como el actual que va a seguir manipulando para que el status quo se mantenga, por un lado, por otro, puede incluso bloquear cosas o hacer cosas que dañen al país. Y lo otro es el próximo Congreso, ya el candidato que quedó aparentemente en tercer lugar, según se va a oficializar por el Tribunal Supremo Electoral en los próximos días, está hablando de que él va a controlar el Congreso. ¿Qué se puede esperar de eso? ¿Qué amenazas podemos visualizar? Bueno, en primer lugar, seguramente con los resultados electorales va a haber movimiento, hablemos del transfugismo, con la palabra que tiene que ser. Pues en el caso de Encuentro por Guatemala no hemos tenido transfugismo en estos últimos 4 años y ahora pues vamos a tener una bancada más grande. Nuestro compromiso es mantener a la bancada unida y ser muy propositivos. Y yo creo que si no se conoce la historia, uno está condenado a repetirla, se dice por ahí. Y eso es muy importante. En el proceso de Serrano, yo a duras penas tenía 18 años, pero ya me involucraba en esos temas. Hubo una reforma constitucional insuficiente en su momento, pero se aprobó, se pasaron reformas importantes. Por ejemplo, que la banca central no le pueda prestar dinero al gobierno, eso yo creo que ha sido, pero de suma importancia para mantener los indicadores macroeconómicos del país relativamente estables. Pero los cambios institucionales se tienen que dar. Yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ya hay propuestas en la línea y sumando a lo que decía muy bien dicho el analista Pop aquí, de que tienen que haber cambios en la línea, por ejemplo, de las leyes de compras y contrataciones del Estado. Ya hay el resultado de una iniciativa de ley. Es una mesa técnica que lideró la diputada Montenegro por más de 2 o 3 meses, con más de 200 ponencias, bastante bien articulada, donde se está buscando sacar los terribles fideicomisos y que no pueden ser fiscalizados y otras figuras que se han abusado en el tema utilizados para corrupción. En el tema de servicio civil, yo creo que la propuesta del Congreso se ha quedado corta. Yo creo que todavía tenemos que construir sobre eso. La ley electoral y de partidos políticos, la Corte de Constitucionalidad nos la regresa ahora al Congreso
y dice tienen que empezar de cero. Yo creo que es una gran oportunidad. Claro. Y sobre todo porque yo creo que esa Totalmente. ley electoral y partidos políticos que había ido a la Corte de Constitucionalidad es incompleta. Le falta muchísimo y es una oportunidad. Aquí hablábamos de la participación cívica, la participación ciudadana. Y yo creo que esa fiscalización y esa presión que hemos sentido los diputados, porque ninguno de los diputados somos ajenos a sentir esa presión ciudadana, por supuesto nosotros nos sentimos muy cómodos porque nos identificamos con ese clamor ciudadano, que es lo que hemos tratado de hacer como bancada en el Congreso de la República, pero con 3 diputados contra un monstruo de 158 ha sido muy difícil el tema de agenda legislativa. Pero creemos y esperamos que esa población ahora se canalice la protesta, pero una protesta cívica, pacífica, no de ir a pintarrajear al Congreso de la República, ni ponerse violentos, ni mucho menos, sino una propuesta de decir, miren señores, el régimen, el sistema político del país tiene que cambiar y tenemos que incluir instituciones como mejorar el acceso de los ciudadanos a la política, es decir, facilitar la competencia de la oferta política, transparentar la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, poner límites a esos recursos, tratar también de que por el otro lado los partidos políticos podamos de alguna forma participar con más equidad y con mejor alcance, porque de verdad que en algunas situaciones no podemos competir contra ese voto clientelar donde viene todas esas campañas populistas con fondos corruptos o del crimen organizado. Entonces yo sí invitaría a la población de que se continúe con ese civismo, que es yo creo que transformar Guatemala no nos va a tomar ni 1 ni 2 meses, pero estamos dando pasos concretos en la línea correcta. Sí, por eso es importante, licenciado Pop, el que la licenciada Telma Aldana siga como jefe del Ministerio Público y que CICIG siga en Guatemala el número de años que sea necesario hasta que logremos la transformación que necesitamos, sobre todo en el sistema de justicia y la ley electoral y partidos políticos. ¿Usted cree que puede haber, el riesgo lo hay, pero cree usted que se atreva el próximo gobierno a querer cambiar a la jefe del Ministerio Público o cancelar el mandato de CICIG? No lo creo. No creo que ambas cuestiones estén en la mesa de posibilidades. Me parece que las estrategias van a ir por otro lado. Y ahí me parece que antes de cerrar el capítulo de las participaciones, creo que es bueno decir un par de cosas. La primera de ellas es que los partidos políticos no tienen que ir a la Guatemala profunda. Tienen que permitir que la Guatemala profunda llegue. Y no lo han hecho nunca. Estos 20 y tantos años de democracia han tenido la falta gravísima de creer, entender a la Guatemala profunda, intervienen. Y ahí la palabra es la más pertinente. Hacen intervención en la Guatemala profunda. Así no vamos a ir a ningún lado. La manipulan. La manipulan, la utilizan. usan, le llevan sus propias lógicas. Y en la democracia tiene que ser al revés. En segundo lugar, me parece que el Congreso de la República tiene que aprender a abandonar la idea de que hay temas de personas. Y entonces, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de la transformación no tiene que tener nombres. En algún momento escuchamos de que había un diputado o una diputada que tenía el tema de la reforma electoral o el tema anticorrupción. No tenemos que tener personas. Porque entonces, como pasaría en cualquier congreso del mundo, empiezan el juego de los egos. Y eso le ha hecho un daño terrible a nuestro Congreso. Tenemos que desmontar, las batallas tienen que ser amplias en términos de estos fenómenos que le hacen muchísimo daño al país. En tercer lugar, a mí me parece que el proceso de transformación que viene tiene que traer consigo una participación ciudadana verdaderamente sólida por una sencilla razón. No lo vamos a conseguir el año entrante. Todo vamos a ir por partes. Hay países que por lo menos 10 años les llevan estos procesos de transformación. Entonces pensar que con el nuevo gobierno se hizo la luz y ya empezamos a hacer cosas, definitivamente es absolutamente ingenuo. Sí. Y cerraría este comentario diciendo que abramos los ojos a que efectivamente en este momento no estamos ante un proceso nuevo. En realidad las estructuras clientelares y de corrupción volvieron a ganar. Volvieron a ganar y si no, miremos el nuevo Congreso, miremos cómo funciona la elección de alcaldes, qué tipo de alcaldes están llegando, bajo qué mecanismos. Lo que sí hemos conseguido es levantar una alerta temprana, diría yo, tarde, sobre precisamente un hecho que es clarísimo. Tenemos un Estado que funciona perfectamente, pero para las lógicas clientelares.
Este no es un Estado fallido, es un Estado muy bien hecho, muy bien diseñado y que funciona perfectamente, pero para lo que no queremos. Claro. Y es precisamente en lo que hay que trabajar los próximos años para desmantelar ese Estado perverso, mafioso, que es el que se ha construido, que realmente es una especie de conglomerado, como le llaman muchos, mafioso, que ha tomado las instituciones y capturado el Estado, que es más o menos lo que está pasando en Guatemala. Vamos a publicidad, regresamos un momento y vamos a hablar un poco de la forma en que se manipula la opinión pública, a veces cómo se utilizan las redes sociales con perfiles falsos. Vimos en este proceso electoral incluso medios de comunicación serios como Prensa Libre que fueron copiados falsamente por estos grupos criminales para querer manipular la información. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión y el análisis postelectoral. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos en un análisis postelectoral. Licenciado Ardón, hablemos un momento de eso que se usa ahora también, que antes se usaban otros mecanismos, pero que al final lo que buscan es manipular la opinión pública, destruir a opositores, críticos en cualquier sector de la sociedad, sobre todo la prensa, cuando hay políticos o grupos de estos, que ya sabemos las cosas que hacen, que lo que buscan es descalificar o destruir a quienes los señalan y los critican. Y para esto hemos visto una serie de tácticas perversas como perfiles falsos en las redes sociales, destruyendo cualquier opinión que sale de algunos de estos críticos o analistas. Vimos incluso cómo falsearon la imagen de Prensa Libre usando su página en el internet para transmitir noticias falsas. Usaron incluso correos, usando el nombre de analistas o periodistas serios, agregándoles una letra, un correo falso para mandar también a las redes sociales una serie de información, etc. Esto es peligroso, porque si una sociedad no tiene el nivel y el cuidado para poder interpretar esto, hace mucho daño, confunde y en un momento determinado puede cambiar el curso de la historia. Sí, yo creo que este es uno de los grandes desafíos que no solo plantea esta elección, sino el momento histórico-político que estamos viviendo. Y es el ejercicio responsable de la ciudadanía. Y cuando hablo del ejercicio responsable de la ciudadanía, yo no me refiero únicamente al tema de creer lo que uno recibe por la vía de las redes sociales, sino a retransmitirlo. Porque yo creo que lo que hemos visto y visualizado en este proceso no es más que la práctica de la sociología del rumor que éramos tan acostumbrados los chapines puesto en las redes sociales. Y eso, el efecto es verdaderamente perverso. Entonces yo creo que hay no solamente un tema de formación ciudadana, sino también de responsabilidad de no replicar esos patrones. Pero yo no me quisiera quedar solo ahí, Dionisio. Yo quisiera regresar también la mirada sobre los medios convencionales, porque ahí hay dos cosas que yo sí creo que también vimos y que también son temas de responsabilidad. La primera es, digamos, algunas columnas de opinión que yo estimo representaban una corriente intelectual absolutamente sobrerepresentada en los medios, que querían llevar a este proceso a detenerlo de alguna manera. Eso a mí me parece muy preocupante. Es decir, que nosotros estemos leyendo que intelectuales que escriben sincronicen y coordinen para pedir que algo que es muy importante en nuestro país, como la democracia y las elecciones, no tuvieran lugar, me parece un asunto de gran irresponsabilidad. Pero ellos firmaban esa columna, tenían su derecho a libertad de expresión. Lo que debe existir es el criterio de la ciudadanía para decir eso está mal. Y eso fue lo que sucedió. Al final, exacto, un poco lo que vimos y los números que usted presentaba al principio es precisamente ese tema. Pero hay que tener mucho cuidado porque también confunde y confunde, digamos, a no poca gente. No, yo pensé que iba a comentar estos medios de comunicación que son propiedad de un partido político, que tienen una agenda. Ahí voy, y ese es el tercer tema. Vamos o algún otro medio por ahí de cable que también lo usan una sociedad, con fines, digamos, totalmente corruptos que permite que medios de comunicación se conviertan en perros de caza políticos. Sí me parece terrible y creo que una sociedad debe reaccionar muy claramente para evitar que en el nombre de la libertad de expresión se busque apalear a quienes la ejercen, que me parece esa la gran paradoja. El Der Stürmer en el periodo de los nazis eso era lo que hacía, era un periodicucho que al final se dedicaba a abatir
a la oposición política o a los que diferían o tenían pensamiento distinto. Inventándoles cualquier cosa. Sí, claro. Opinemos sobre eso un momento porque es un tema... Bueno, yo le tengo muchísima fe a las redes sociales y obviamente el respeto el derecho a libre emisión del pensamiento, pero siguiendo un poquito de las estrategias nazis, alguien por ahí decía que si una mentira se repite lo suficiente, eventualmente la gente lo empieza a creer y eso definitivamente hace daño. En este proceso de elecciones yo creo que el guatemalteco y las guatemaltecas pues nos manifiestan la gran capacidad que tienen para discernir entre lo verdadero y lo falso. Porque se puede engañar a unos por un tiempo, pero no a todos para siempre. Y pese a que, y nosotros que somos, digamos, personajes políticamente expuestos, no solo para temas de IBE, sino también en temas de redes sociales, y yo recibí muchísima información antisistema, mensajes antisistema, campañas negras, etc. Pero efectivamente sí vi que la mayoría de personas no las aceptaban. No las aceptaban, analizaban la trayectoria, por lo menos en el caso nuestro, de lo que hemos hecho, de lo que hemos recibido. Vimos legítimas defensas libres y espontáneas de personas que no estaban concordando con ese tipo de manifestaciones. Pero sí tengo que coincidir que nos preocupa la cooptación de medios de comunicación. Eso lastimosamente ha sido el camino que han seguido algunos países, inclusive en nuestro propio continente, que se han dirigido hacia las dictaduras, que hoy por hoy tienen a pueblos mucho más grandes que Guatemala en el suelo. Esto, claro, ha pasado en algunos sistemas de cable, en algunos medios escritos también, radio, y televisión abierta. Claro, y luego un medio escrito, pues, de mucha tradición en Guatemala por su nombre, que ha cambiado de manos, pues llegó incluso a estar cooptado por el actual gobierno a través de mecanismos un poco oscuros. Y cuando incluso metieron a la cárcel al director general, me parece, la misma gente del periódico se rebeló y recuperaron una línea independiente y de libre expresión realmente, que es motivo de celebración realmente, porque fue una buena rebelión. Pasando a otro tema que me parece importante es como efecto también esto de las campañas negras, de la desinformación, etcétera, está la necesidad de que el Ministerio Público y CICIG salgan adelante con la persecución y la presentación de casos en contra de corruptos en cualquier sector de la sociedad. Se ataca mucho al sector privado, por ejemplo, de la segunda línea esta de la que tanto habló el señor que está ahora en la cárcel, que fue presidente lamentablemente de Guatemala. Y va a ser muy importante realmente que el Ministerio Público y la CICIG expongan quiénes son, dónde están, sea en el sector privado, en la sociedad civil, en la prensa, en el sector académico o en cualquier sector de la sociedad. Porque esto, como yo decía al principio en el editorial, esto define la cancha, identifica a los delincuentes y evita toda esta confusión en la que quieren jugar precisamente los que encabezan a los grupos criminales que tienen a Guatemala como está. Yo en este sentido, Dionisio, completamente de acuerdo. A ver, aquí no hay una, dos o tres, hay solo una línea que lleva del dinero de los guatemaltecos al bolsillo de los sinvergüenzas. Esa es la línea que hay que atacar. Y en el medio hay operadores que sean funcionarios o empresarios, personajes políticos. Esos son los responsables que tienen que ir a parar a la cárcel. Entonces, a mí me preocupa mucho que, además viniendo de un personaje que hoy está siendo juzgado precisamente por temas que tienen que ver con falta de transparencia, se trate, digamos, de colocar políticamente un concepto. Al final, aquí, el que ha incumplido la ley es delincuente, sea empresario o sea político, o sea funcionario público. Ese es el mensaje que nosotros hemos transmitido. Y hay que llegar a donde haya que llegar. Bueno, hay doctores, abogados, académicos. Y creo que llegará a su tiempo a cualquier sector el dedo señalador de la justicia. Eso es lo que nosotros realmente estamos esperando que ocurra. Pero en esto tenemos que tratar de garantizar la independencia de nuestro sistema judicial y que se produzcan condenas. Porque una cosa es iniciar un proceso y la otra es ver efectivamente que una persona paga los platos que ha roto. Sí, a mí me parece que una frase que no me recuerdo quién dijo, pero decía, un Estado democrático es el que tiene la independencia de dos poderes, que los dos son fácticos, el poder económico y el poder militar. En ese momento tenemos una democracia. Y en ese sentido a mí me parece que más que habría que encontrar dos escenarios
empujarlos fuertemente, no detenerse en este momento. Y son, uno, no solo el señalarlos, enjuiciarlos y realmente condenarlos. Es decir, tienen que haber castigos ejemplares, precedentes que demuestren que no se vale quitarle al pueblo que se está muriendo por temas de salud, por hambre, por todo. Tenemos las estadísticas más espantosas en este país y descaradamente lo están tomando. Y ellos tienen que terminar en la cárcel. Ese es un asunto que no tenemos que detener. Pero por el otro lado, tenemos que desmontar los sistemas. Es que el tema en Guatemala es que tenemos sistemas operativos del crimen casi perfectos. Entonces hay que desmontarlo. ¿Cómo funcionaba la línea? La línea tenía toda una lógica perversa, pero altamente eficiente. Y estoy convencido de que esos sistemas existen en las gobernaciones departamentales, en los ministerios, en los ministerios, claro, en todos los ministerios, que les permite salir libres a muchos funcionarios o en todo caso que los despidan, pero ahí quedó el asunto. Entonces me parece que el combate tiene que ir hacia el desmontaje de esos sistemas y de la evasión en términos generales, porque eso también es parte del delito. Entonces una persecución en esa línea tiene que ser fundamental. Yo solo dos reflexiones muy concretas. En primer lugar, me opongo rotundamente al tema de las generalizaciones. Yo creo que uno no puede decir los empresarios, los políticos, porque no todos somos iguales. Y hay gente que actúa bien y gente que actúa mal. Entonces hay que hablar con nombres y apellidos y, como decía Roberto, pues con pruebas contundentes, eventualmente llevar a esta gente a prisión en todos los sectores. Y por el otro lado, no olvidemos, los cambios institucionales son importantísimos. Hoy por hoy, pese a que cayó una red de mafiosos en el tema de las aduanas, créanmelo, estaba leyendo precisamente este fin de semana que la recaudación sigue para la baja, el impuesto sobre la renta sigue para la baja y la actividad económica tiene un comportamiento relativamente bueno. Entonces eso lo que nos indica es que los temas de mafias en aduanas siguen. Así es que habrán otras líneas de mafiosos que siguen operando en las aduanas. Entonces, si no hay cambios institucionales, si no hay cambios en los sistemas, yo creo que vamos a seguir igual. Sí. Pero es peor aún, porque el tema es que esta gente ya fue capturada y condenada una vez. Sí. Es decir, nos están viendo la cara de pendejos. Sí. Absolutamente pendejos. Y hay que indignarse ante eso, porque realmente eso significa que todo el sistema lo acuerpa, lo acompaña, lo bendice y se favorece. Entonces, el tema del sistema es fundamental. Por eso también es importante este tema de ordenar la energía ciudadana, controlar la furia, ¿no? Porque a veces, en vez de andar buscando quién la debe, exactamente, el tema de quién la paga y quién la debe. Claro. Vimos una guillotina, por ejemplo, en el Parque Central como una de las expresiones. O sea, esta furia ciudadana que tendría muchas razones, digamos, lógicas de por qué existe. O sea, indignación ante tanta incompetencia, negligencia, ante tanta corrupción, en fin, que han cometido nuestros gobernantes. Hay que regresar a donde empezamos para terminar, y es que si estamos en algún momento en el que hay que identificar para Guatemala es en la necesidad de una ciudadanía despierta, responsable, activa, comprometida, que esté consciente de que tiene que ser parte de este proceso tan importante en el que está empezando Guatemala, que es un cambio de era, que aprovechemos este momento en el que hay una institución como se sigue en Guatemala, un Ministerio Público valiente, y que lleguemos a fondo, a las últimas consecuencias para lograr no solo identificar los focos de corrupción que hay en el país, que eso le ha costado sangre y muerte al país, sino además ir por las transformaciones que el país necesita, el sistema de justicia, la ley electoral y partidos políticos. Y esa es realmente la batalla que tiene Guatemala en los próximos meses y años, y por eso es tan importante que haya gente como ustedes. Pero permíteme que te interrumpa, yo diría que hay que juntar dos agendas, la agenda coyuntural con la agenda histórico-estructural del país. Si no, esta historia la vamos a repetir en 10 años, en 15 años, y aquí vamos a estar comentándolo. Así es, esperamos que no sea así. Pues gracias por habernos acompañado en este programa, y con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros una vez más.